Teo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Raúl, pues mira tío, aquí de lluvias, pero deseando que llegara hoy para grabar, porque como seguimos en el tema del diccionario de tubos, de cámaras, de montura, hoy ya vamos a dar un paso más. Sí, un pasito más relacionado con tratar de averiguar cuál es el setup idóneo, ¿verdad? Para iniciarse en astrofotografía. En este Eso, caso hablaremos de planetaria, sí. eso es. Recordad que como hemos hablado en vídeos anteriores, hay unos tubos para cielo profundo, otros para planetario. Hoy vamos a hablar de qué equipo me compro si quiero empezar a hacer astrofotografía planetaria. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Pues nada, Teo, como de bien decías, vamos a hablar un poco sobre qué equipo compro para fotografiar en planetaria, ¿no? Digamos que es como una parte de la disciplina específica. Como puedes ver aquí hay una barbaridad de De configuraciones y posibilidades. de tubos, sí, exacto. Entonces, el objetivo sería pues tratar de ver qué elemento tengo que tener en cuenta en cada uno de los, digamos, de los dispositivos que necesito, ¿no? Un telescopio, en este caso tiene que ser un telescopio que tenga larga focal, Claro. una... Recordamos que la focal era la distancia entre el objetivo y el ocular. Cuanto mayor Ujú. sea eso, más aumento vas a tener. Exacto, porque digamos que nosotros en fotografía planetaria lo que necesitamos son muchos aumentos, Claro. entonces los telescopios son un poco diferentes, ¿no? Digamos que necesitamos que tengan distancias focales largas, ¿no? Y que sean también, que la relación focal sea también grande, luego lo veremos. Sí. Fíjate, me viene a la cabeza un vídeo que publicaba hace unos días Mark en Astrotivisa, Ujú. que había ganado un concurso, le habían dejado, o sea, le habían premiado con unos binoculares y lo había usado para intentar ver los planetas, pero nada, veía simplemente los puntitos. ¿Por qué? Porque la focal es muy corta. Claro, la focal es corta, pero bueno, aún así, fíjate, con unos prismáticos se pueden ver los planetas sin ningún Sí, problema, sí, pero claro, claro. claro. Resolver los detalles de ciertos planetas, sobre todo cuando son pequeños, pues requiere de muchísimos aumentos, ¿no? Y incluso necesitamos algún extra como las Barlow, que nos permiten aumentar también, multiplicar nuestra distancia focal, ¿no? Eso es. Y eso tiene impacto también en digamos, en el cielo que vamos a tener, en el estado del cielo, porque a mayor aumento, mayor impacto del estado del cielo, ¿no? Sin embargo, en planetaria, digamos que tenemos menos presión en cuanto a la montura. Es decir, tiene que ser una montura, o lógicamente, cuanto más precisa y robusta sea, mejor, Mejor, porque a la claro. hora de enfocar, digamos, temblará menos, pero sobre todo tiene que ser una montura que sea acorde con el peso de nuestro telescopio, ¿no? Sí. Esa es la principal característica, Es lo ¿de más acuerdo? importante. Hay que tener en cuenta, Mm. claro, los tubos con distancias focales largas o son muy grandes, muy anchos, con mucha apertura, o son muy largos y entonces suelen tener mucho peso. Y necesitas una montura que te soporte bien ese peso sin temblequeos y sin que puedas tener un problema, de hecho. Sí, que parece una tontería porque a lo mejor la montura puede seguir bien, digamos, el camino de los planetas, en este caso, de la Luna. Pero el problema está que cuando nosotros vamos a enfocar, como la montura, digamos, es endeble y y está como muy al límite, veremos que el proceso de enfocar es muy difícil, ¿no? Porque temblará mucho la imagen y entonces digamos que no seremos capaces de enfocar bien, ¿no? Entonces ahí entramos también digamos, en otras estrategias para enfocar, con enfocadores automáticos, incluso hay gente que pone una pequeña pinza y tal. Pero lo que quiero decir es que la montura es clave para facilitarnos este proceso de enfocado, ¿no? A partir de ahí, pues tenemos que hacer una foto, Teo. Sí, Entonces, sí, al final es lo que pretendemos. claro. Entonces, para eso necesitamos una cámara porque en planetaria vamos a hacer vídeos que hagan una captura muy rápida, muchos frames por segundo, es decir, muchas fotografías por segundo, ¿no? Entonces, necesitamos generalmente una cámara que tenga un sensor pequeño
para maximizar el número de frames que podemos obtener, ¿no? Por segundo, porque digamos que si el sensor, Teo, es demasiado grande, Sí. no- Además, te va a abarcar una cantidad de espacio que a ti no te interesa. Tú lo que sí, quieres es tener el planeta lo más grande posible en el sensor. claro. De hecho, las cámaras, Teo, pueden modificar lo que se llama el ROI, que es el área de interés, y entonces tú reduces digamos como que te quedas con una parte del sensor pequeñito, y entonces cuando haces eso y reduces, digamos, la resolución, lo que consigues es aumentar el número de frames por segundo, ¿no? Entonces, es la forma también de utilizar ciertas cámaras que tengan sensores muy grandes, ¿no? Pero aún así, fijaros que el tamaño del sensor está relacionado con el precio, entonces, para iniciarse en astrofotografía planetaria, lo ideal que sería pues ir a una cámara con sensor pequeño, económico y que sea rápida, ¿no? Que sería un poco el tema, ¿no? Y luego ya por último sería pues el extras. En planetaria es muy muy importante utilizar lo que son las Barlow. Las Las Barlow barras. son si es una pieza que se pone junto a la cámara en el ocular, que no, es como una especie de lupa que nos permite aumentar nuestra distancia focal. Hay por 2 por 3 por 4 y hasta por 5, ¿no? Es raro normalmente que pasemos de la de por 2, ¿no? Depende también de la apertura de nuestro tubo, hay una serie de cuestiones que hay que Sí. tener en cuenta, pero Esto lo normal, ocurre porque cuanto más aumentes la focal, más oscuro estás haciendo tu telescopio. eso es, más ¿Vale? oscuro y Entonces, más... claro, llega un momento en el que es tan oscuro que no ves nada. Y además hay que tener en cuenta también que la distancia focal que tú le puedes poner a un tubo viene determinado por el diámetro de ese tubo. Si superas ese diámetro, al final lo que estás haciendo es distorsionar el objetivo. Eso es, digamos que hay como una especie de ley que establece una relación entre la distancia focal y la apertura. Cuando ponemos una Barlow, pues tenemos que tener en cuenta que es posible que nos pasemos, digamos, del límite superior de nuestro tubo y con eso lo que vamos a conseguir es tener una imagen muy borrosa. Por lo tanto, hace falta ir como poco a poco, Teo, porque a veces esas leyes, pues digamos que están un poco entre la experiencia y la Sí, teoría, pues hay que ver el cielo también, pero bueno, lo normal es empezar con una Barlow por 2. Sí o sí, amigos, si te tienes que iniciar en astrofotografía planetaria, necesitas una Barlow mínimo de por 2, ¿no? sí. Y también, fíjate, pongo ahí, y filtros. En algunos casos también necesitamos filtros también para quedarnos con el espectro visible y hacer mejor foco, ¿no? Pero aquí hay un pequeño truco que luego vamos a hablar, Teo, ¿vale? Vale, Que nos podemos ahorrar. Las cámaras nos van a ayudar a ahorrarnos estos filtros. perfecto. Y como no, es muy importante tener un buen cielo, ¿no? Hay veces que juzgamos la calidad de nuestro telescopio y simplemente en planetarias nos influye tanto el cielo, Sí, Teo, sí. que puede hacer muy mal a nuestra cámara y muy mal a nuestro telescopio. Y no es así, o sea, cuidado, hay muy grandes diferencias entre un cielo bueno y uno regular. Sí. Entonces, cuidado, no juzguemos nuestro equipo en planetaria, salvo que hagamos muchas pruebas en diferentes noches, ¿no? Pueden haber diferencias muy, muy Muy significativas. importante, sí. Sí. Bueno, pues Entonces, esto Teo, es ¿qué te lo que vamos parece? a necesitar comprar Sí, para nuestro equipo de iniciación a planetaria. claro, fíjate, telescopio, montura y cámara, no hace falta mucho más. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Cuál? ¿cuál es exacto? ¿Cuál, no? Y entonces, hemos pensado en lo siguiente, a ver qué os parece. Lo hemos dividido en diferentes niveles y vamos a empezar con el de iniciación. Haremos otros vídeos, Teo, donde hablaremos de niveles medio y por qué no avanzado, ¿no? Para que conozcamos qué opciones tenemos que elegir. Entonces, si pensamos en iniciarnos en esta disciplina, pues tendríamos que tener en cuenta que los setups que vamos a plantear aquí tienen en cuenta que son económicos, son bastante portables, es decir, que los podemos almacenar fácilmente Pesa un y meterlos en una poquito. mochila que pesen poco, ¿vale? Y que sean sencillos para comenzar, ¿no? Entonces, estos son los elementos que hemos tenido en cuenta. Entonces, vamos a ver el tubo, a ver qué te parece, Muy Teo. bien. A ver. Pues bueno, en Bueno, el tubo esto lo que he es pensado un clásico. es un clásico y una maravilla, Teo, porque fíjate, el Black Diamond tiene lo siguiente, ¿no? Que es un tubo muy portable, pequeñito, como podéis ver aquí las dimensiones, nada, es que ocupa Nada, 2 palmos, es muy pequeñito, Sí, sí. un peso de 3,3 kilos A y mí un precio, eso es una cosa que me sorprende mm, en un Maxutov, ¿eh? Pesa muy poco este tubo. claro. A ver, lo interesante de esta tecnología, sabéis que, bueno, pondré el vídeo de tipos de telescopios, Teo, para que le echen un vistazo, pero los Maxutov lo interesante que tiene es que la luz rebota en su interior, con lo cual lo que conseguimos es
que grandes distancias focales, fijaros que están en 1,5 metros de distancia focal, o sea, es decir, que este tubo pequeñito, que no llega ni siquiera a medio metro, es capaz de desarrollar una distancia focal, es como si fuera un equivalente de un tubo normal de 1,5 metros. Sí. Es como si fuera 3 veces más largo. Exactamente, entonces la tecnología que tiene en su interior nos permite esto, van rebotando en los espejos, por así decirlo, la luz, y conseguimos tener un telescopio muy contenido en tamaño y en peso, y tener una distancia focal de 1500, que diría, Teo, que es una distancia ya seria, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, muy Muy, seria. muy seria. Muy seria Mm. porque en cuanto tú le metas a esto una Barlow, te estás plantando en un 3000 de focal. Es una locura. En un tubo de medio metro de longitud. Es una pasada. Es una auténtica barbaridad y fíjate que simplemente poniendo en el ocular nuestro ojo veríamos, no veríamos la luna entera, veríamos una parte de ella para que Claro. viéramos los Es aumentos que que, tenemos. fíjate, mi Newton, que es Mm. el doble de grande que este, Ujú. con una Barlow por 2 tiene un tercio menos de distancia focal que este. Es una pasada. Es una pasada. Y además a mí una cosa que me gusta mucho de este tubo, Teo, es que a pesar, tiene una relación focal muy buena, un F11. Un F11 es, digamos que para lo clásico es tener F10 para arriba, ¿no? Es decir, que es dividir la distancia focal respecto a la apertura, ¿no? Entonces esto nos da la relación focal, ¿no? Esto en cierta manera lo que nos dice es lo oscuro que es nuestro tubo, la cantidad de luz que está capturando, ¿no? Cuando ponemos una Barlow por 2, pues sería multiplicar esta relación focal por dos, Por ¿de 2. acuerdo? Entonces, es un tubo que es muy compacto, con un precio muy contenido, unos 400 euros aproximadamente, y que además que tiene muchos aumentos, pero una relación focal muy interesante, con lo cual, fijaros, o sea, es ideal para comenzar, es perfecto. Es Y perfecto. luego tiene una cosa muy buena, y es que es un tubo que teóricamente no se descolima, es decir, lo que queremos decir es que, fijaros, el alineamiento de los espejos, salvo que se nos caiga al suelo o que tenga un problema de fábrica, es muy raro, Teo, que se nos, Que tengas que que se tocar nos, nada. exacto, por lo cual, fijaros, en cuanto a dificultad, pues la mínima, es decir, escoger, nos viene a casa, lo montamos y ya podemos hacer Ya está. fotografía y desplazarnos sin miedo, ¿no? A que se vaya a Sin miedo. descolimar. Si te estás perdiendo con algunas de las cosas que estamos diciendo, estás tardando en venirte al Discord, porque estamos hablando de todas estas cosas, de suscribirte al canal, que ya tenemos varios vídeos en el que te explicamos, por ejemplo, cómo funciona un Maxutov y demás, ¿vale? En fin, cabeza, vente, quédate cerquita, ¿vale? Bien, entonces, y luego con un precio de nada y menos. Es que para mí, calidad-precio, diría que es de los mejores tubos, o si no Sí, el sí, sí. mejor, y es un tubo exquisito en cuanto a nitidez y calidad de la imagen. Fíjate que Entonces, está su hermano mayor, el 180, que ya es una ujú. barbaridad absoluta, pero es que yo creo que este es mejor tubo que su hermano mayor. Sí, yo En diría que sí. relación, es mejor tubo porque, hombre, con el otro tienes mucha más distancia focal, estamos de acuerdo. Pero es que esto lo tienes encima de tu mesita de noche prácticamente, si es que es Sí, 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 pequeñísimo. sí, es que diría que es que han encontrado como las características perfectas para mí este tubo. Entonces, aunque sea un tubo de iniciación, en realidad es una maravilla. Es el Sí. típico tubo que te llevarías al campo solo para observar la luna. Sí, sí, sí. Mientras vas Es muy haciendo otras bueno. cosas. Exactamente, ¿no? Entonces, a partir de aquí, una vez seleccionado el tubo, pues tenemos un peso de 3,3 kilos. ¿Qué montura vamos a utilizar, ¿no? Y estamos pensando en también que sea un equipo portable también, ¿eh? Entonces la montura que hemos pensado es la Skywatcher Mini, la ZGTI, que es esta montura que veis aquí, que es que tiene una montura muy contenida, pequeñita, altacimutal, Pequeñísima. No pesa que es nada. no pesa nada, y fijaros las características, puede llegar a cargar 5 kilos, con lo cual a los 3,5 que teníamos, o 3,3, digamos que ya fácilmente podemos ponerle un buscador, una Una cámara, cámara. y ningún problema va a poder soportarlo, ¿no? Entonces tampoco nos podemos pasar, Teo, porque luego Sí, acordaros no, de que, no. Tienes que ser consciente de lo que tienes. sí, digamos que estaríamos cerca del límite, pero bueno, con llegar al 80% de la capacidad de carga, no tenemos que sobrepasar este límite, ¿no?
Luego, pues tiene un sistema de, motorización de 12 voltios sin baterías, pero digamos que va a pilas y podemos tener la opción de conectarlo a la luz, ¿no? Pero Ujú. fijaros, podemos conectarle una batería, irnos al campo, no necesitamos nada más, un No, portátil y unas pilas y ya podemos empezar a utilizar la montura, con lo y, cual y es encima muy en Wi-Fi cómodo. lo controlas desde el móvil. Exactamente, y justo eso, ni siquiera para usar la montura necesitamos un portátil, ¿no? Un PC, pero bueno, para hacer la captura de la cámara sí que sería Sí. conveniente, ¿no? Pero bueno, en este caso fíjate que es súper cómodo para hacer incluso visual, ¿no? La resolución, digamos, de los encoders esto lo he puesto porque me parece importante que viéramos que es una montura lo suficientemente precisa para hacer astrofotografía planetaria, porque digamos que con esta resolución sería más que suficiente para nuestro tubo. Si te pierdes en este concepto, no importa, quedaros con la idea de que es Sí. más que suficiente para hacer, para este tubo, para estos aumentos, Ya vaya. hablaremos de resoluciones más adelante. Sí, exactamente. Pero Bueno, como ve- para que os hagáis una idea, 0,6 es una resolución que firmamos todos para cielo profundo. Así que podéis estar Exactamente. tranquilos. Exactamente, ¿no? Y bueno, que tampoco en planetaria es que es una cosa súper importante, tío. No, Significaría que el planeta se nos va un pelín, ¿no? Y cosas, ese tipo es de... más que suficiente. Exacto, no, no hay problema. Fíjate el peso y el tamaño de la montura, es que es mini, o sea, es que lo puedes, el trípode se puede Sí, sí. comprimir, o sea, Te lo llevas en una mochila. exactamente, en una mochila de ir al colegio, vaya, Sí, que sí, sí, sí. no... Una mochila Sí, sí, sí. Mm, de ir al gimnasio con la toalla, vaya. mm. Parece mentira que tengamos monturas de estas Sí. características y que para hacer, digamos, este tipo de disciplina, porque lo que es importante, que no lo he dicho, es que tiene el sistema GoTo, es decir, la montura a través del SysScanner podemos decirle que nos vaya a un planeta determinado, es decir, la montura nos busca el planeta, tiene más de 40.000 objetos registrados en su base de datos y le podemos decir alineando previamente para que no, digamos, se vaya al lugar correcto, pero que fácilmente podemos decirle vete a Saturno, vete a Júpiter, vete a la Luna y la montura te dirigirá al lugar adecuado y hará el seguimiento, ¿no? Con lo cual, eso parece una tontería, pero es muy importante. A lo Sí. mejor en Júpiter y en Saturno no, pero tener en cuenta que hay ciertos planetas que no se ven a simple vista, Ujú. ni siquiera con un buscador podemos encontrarlos, ¿no? Como puede ser Urano, Neptuno, ¿de acuerdo? Entonces, sí que sería muy importante este sistema, ¿no? De búsqueda, ¿no? Entonces, es una montura baratísima, muy cómoda, que encima tiene el GoTo, motorizada, con pilas, o sea, Lo y tiene encima todo. perfecta para este tubo, ¿no? Es decir, que aguanta más que de sobra. A partir de aquí, Teo, lo siguiente, pues es la La cámara. cámara. Sí, y la cámara he pensado en esta, que es una cámara que se utiliza mucho, fíjate, como cámara de tubo guía, Sí. la conoces, ¿verdad? Sí, La conozco porque yo tenía esta misma como guía, sí, solo que esta es la color y yo tenía la monocromática. exactamente. Bueno, para quien no lo conozca, Suo ZWO es una marca de cámaras y ahora está incluso lanzándose a monturas. Es una marca muy consolidada, de alta calidad. Es una cámara muy, muy recomendable porque es una cámara que puede servirte tanto para iniciarte en planetaria y en el futuro puede ayudarte también a iniciarte en astrofotografía de espacio profundo como Sí, cámara guía. sí. Con lo cual, fijaros que estamos haciendo como una inversión, pues que A a futuro. futuro, exactamente, ¿no? Lo ideal posiblemente sería la monocromática como guía, pero también podemos utilizar esta con un buen desempeño, con lo cual no es una mala decisión, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, lo que decía antes, ¿no? Tiene una resolución pequeñita, ¿de acuerdo? No es de 1,2 megapíxeles, normal esto verlo en cámaras planetarias, ¿vale? Y tiene un tamaño de píxel 3,75 micras, que esto es un tamaño bastante habitual Hmm. en las cámaras de ZWO y en las cámaras sobre todo que tienen un enfoque planetaria. Hay cámaras que tienen el píxel más pequeño, pero Más yo diría que pequeño, a- incluso de dos y pico. sí, pero a partir de este tamaño ya casi se puede considerar que la podemos utilizar muy bien en cámara en planetaria, ¿no? La velocidad 60 frames por segundo y Más como que decía, suficiente. esta es la velocidad resolución máxima
Con lo cual, ¿qué significa esto? Que podemos aumentarlo incluso a más de 100 si reducimos también el ROI, ¿no? El área de interés, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, dividiendo entre dos la resolución que tenemos de forma nativa y no lo permite, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a sensibilidad, ruido y pozo, son conceptos que son un poco complejos de explicar, pero en cierta manera lo que nos van a decir es un poco cuán sensible a la transmisión de la luz, a la captura, digamos, de la información es nuestra cámara, qué ruido va a generar si la imagen es oscura, que es como el grano, por así decirlo, y digamos, y el rango de diferentes colores que podemos obtener, ¿no? Que sería el pozo, ¿no? Sin entrar en más detalles, tío, porque yo creo que no es la misión, No. quedaros con que es una cámara de muy buena calidad para ser una cámara de iniciación. Relación calidad-precio es Mm, fantástica. sí, exactamente, esa es Fantástica. maravillosa, sí. Si tú quieres empezar a hacer astrofotografías de planetas o de luna, con esta cámara Mm, vas a estar encantado. sí, Vas a sacar fíjate. unas imágenes que te van a dejar fuera de juego. mm, Yo empecé en planetaria con una cámara reflex, una Nikon viejita, y cuando me compré la 120, justamente este modelo, aluciné, Teo. O sea, Sí, la sí, es que diferencia que es otro había nivel. de... Sí, por eso digo que aunque la veáis una cámara, digamos, de iniciación, sorprende la calidad que tiene, sorprende, ¿no? Con lo cual es una muy buena decisión. Y fíjate, hay un tema muy importante y es que lleva incorporado, digamos que aquí en el sensor hay como un cristalito que de protección del sensor, pues este tiene una versión que ya corta en infrarrojo, ¿no? En ultravioleta no exactamente, pero digamos que el rango de trabajo del sensor no incorpora el ultravioleta, ¿no? Con lo cual tenemos como si fuera una especie de filtro ya incorporado de corte de ultravioleta y infrarrojo. Esto es muy importante porque digamos que haríamos foco solo en el espectro visible y nuestros planetas serían más nítidos. Con lo cual esta cámara, Teo, nos ahorra el tener que comprarnos un filtro y Un UHCS o alguna cosa de eso. exactamente. Entonces, fíjate el precio, 180 euros aproximadamente y Y un peso de 100 gramos. el Mm. peso aquí es muy importante porque el tubo pesaba 3.300, eh, la montura llegaba hasta 5 kilos, no podemos superar los 4, pues estás en un peso de 3.400. No lo vamos a superar. Yo creo que los 3,5 kilos los vamos a superar un poquito, a lo mejor con el buscador, el cable, alguna cosa que le quieras poner más, pero no vas a superar los 3,5 kilos, con lo cual no vamos a llegar ni al Claro. 80% de la capacidad de la montura, con lo cual es garantía de que podemos hacerlo sin ningún problema. Y aparte es que lo que te estás ahorrando el precio del filtro también, con lo Claro, cual claro. es un precio pues, muy competitivo, Muy, ¿no? muy competitivo, sí. Mm, Ya digo, calidad-precio, yo para empezar, de hecho es mm. la que la mayoría usamos para empezar. Sí, yo diría que sí. O sea, esta cámara la vais a encontrar incluso en segunda mano un montón. Sí. La gente lo compra habitualmente. O sea, que es una cámara muy probada, muy conocida y vamos, no te vas a equivocar con ella, Sí. seguro. Garantía de éxito, seguro. Mm. Entonces, un poco lo que he tratado de hacer, me he preguntado, ¿pero hay alternativas similares con precios similares? Entonces, Que sea fijaros, competitivo y que pueda con sí. esto, yo lo veo difícil, ¿eh? Hay alguna opción, pero ya nos vamos a otros formatos un poco más caros, pero para que veáis un poco el nivel de competitividad de este tipo de setup, ¿no? Que hemos propuesto, que sería el que tenemos aquí, que cuando lo compramos juntos, fíjate que el precio son 730 euros aproximadamente, es decir, es más barato que comprarlo por Por separado, como he separado. puesto los precios por separado, con lo cual es muy competitivo el precio. Y digamos que, por ejemplo, una versión similar en Celestron, con su montura Celestron y el tubo, es un Mac muy similar también, os diría idéntico prácticamente, pues estaría un poquito más caro, ¿no? Y al final la marca pues también juega un Sí, poco con esto, ¿no? claro. Sí. Luego, fíjate la diferencia que aquí, digamos que no trae, ya trae el mando para controlar la montura y con la otra montura con la AZ GTI pues tenemos la facilidad de que sea una montura Wi-Fi. Wi-Fi. Fíjate la diferencia de tamaño, Sí, no, nada, nada que ver. nada que ver. O Mucho sea, más con lo cual... portable, mucho más mm, ligera.
Es posible que esta sea un poquito más estable, ¿de acuerdo? Sí, Pero bueno, en cuanto a calidad-precio me parece una montura impresionante, ¿no? sí. Incluso ya hablaremos en otro momento, pero incluso es una montura que con una pequeña modificación podría incluso utilizarse en espacio profundo, ¿no? Es una modificación que no es fácil, pero que digamos que no pensemos que solamente y exclusivamente es para planetaria, ¿no? Entonces también me pregunté, ¿hay otros tubos de 5 pulgadas muy similares al Maxutov con otra tecnología que nos puedan dar unas prestaciones muy similares? Y me he encontrado, sabes que yo soy amante de los Smika Segrain, y entonces me he encontrado que tiene la versión de 5 pulgadas también, ¿no? Del Smika Segrain, el Spotter, que es digamos, es un poquito menos, tiene menos distancia focal, un poquito menos, pero a cambio que conseguimos, que es un Tiene tubo más un luz, poquito más más luminoso. luz. Pero claro, el precio ya es otro precio y la dificultad de uso también es otra cosa, ¿no? Porque este tubo, pues, si bien se descolima poco, puede descolimarse, es menos robusto, por así decirlo, que el Maxutov. Con lo cual, fijaros que, salvo que estés planteándote otro tipo de tubo compacto, se me ocurre otra tecnología más compacta y más liviana en relación calidad-precio. Me parece una estrategia ganadora, seguro. Yo creo que es yo creo que es el equipo de iniciación perfecto. Sí, entonces si te parece vamos a hacer... Ah, se me olvidaba. Se me Sí, las olvidaba, tío. Barlow, que Claro, claro. se nos va Bueno, el pues ya tema de las Barlow. Sí, sí, sí. Se me olvidaba totalmente. Y es, bueno, necesitamos, como el filtro ya lo hemos resuelto, que lo tenemos en la cámara, necesitamos lavarlo, ¿no? Y lavarlo, ¿qué conseguiríamos? Pues como veis aquí, pues aumentar el tamaño de nuestro objeto, ¿no? Es muy importante esto. En planetaria es vital utilizar Claro. una Barlow, sobre todo para planetas como Saturno, Júpiter, Marte, que ahora está tan de moda. Y entonces lo que se me ha ocurrido es seleccionar dos, digamos dos, que son dos de la marca Celestron, en especial porque Celestron, la XCL es una Barlow de que calidad-precio es de las mejores, diría, ¿no? Y entonces, claro, lo que pasa es que es un precio que a lo mejor para iniciarse, pues está rondando ya un poco, Igual se me escapa. da igual se me escapa. Entonces tenemos la opción, digamos, Tienes más que de pensar iniciación. también, tienes que pensar también un poco a futuro, ¿vale? A Mm, lo mejor te compensa gastarte ahora estos 115 que no 40 más 115 dentro de un año, claro. ¿vale? Esto lo tienes que valorar un poco también. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a calidad? Pues fijaros, al final tienen como una lente que hace como una lupa de aumento. Entonces, la diferencia en la calidad de las Barlow tiene que ver con cómo corrigen los aumentos. Es decir, por ejemplo, una Barlow como la Omni nos puede servir muy bien para planetas que estén en el centro de nuestro ocular, porque digamos que el centro lo corrige muy bien, Teo. Pero ¿qué pasa Pero cuando cuando nos vamos? llegamos a los bordes, Exacto, pues hay pequeñas deformaciones. Ahí está la diferencia de calidad principalmente. Luego, obviamente, la lente puede estar corregida, puede ser más nítida, etcétera, etcétera. Pero imagínate que queremos hacer una foto de la luna y queremos ocupar todo nuestro sensor. Entonces aquí es donde entra en juego claro. el que hagamos una inversión u otra, ¿no? Yo creo que sin ser una Barlow excesivamente cara, porque de verdad las Barlows pueden llegar hasta valer 600 euros Sí, sí, perfectamente sí. para que Una veáis. Barlow de calidad, una por 3, una por Mm, 4, puede ser sí, mucho dinero. exactamente. Entonces, si queremos hacer sobre todo solar y lunar, pues os recomiendo mucho esta Barlow, ¿de acuerdo? Entonces, ya como resumen, pues el equipo de iniciación que os proponemos es el siguiente, ¿no? Fijaros que el precio, Teo, 1.000 euritos. Con Sí. 1.000 euritos Es el tenemos... dinero que te gastas en una cámara reflex de calidad media, mm, exactamente, ¿no? O una videoconsola con 5 con un par de juegos. juegos, Exacto. efectivamente. Bueno. Digamos que lo que tenemos aquí es un equipo muy compacto, muy sencillo para iniciarse, digamos Muy que ligero, muy ligero, lo guardamos en una mochila en nuestro armario y súper podemos, fácil de usar porque esto es montar mm, y colocar y ya. y ya, incluso para la experiencia con las familiares en visual, te lo puedes llevar a una reunión y fíjate, es con el móvil, puedes controlar la montura y no necesitas nada más, unas pilas y un móvil.
Y ya para capturar, digamos, pues fíjate, es decir, una cámara que te va a dar unos resultados increíbles, muy portable. Obviamente, si tuviéramos una cámara reflex podríamos sustituirla, pero ojo, la cámara reflex ya no pesa 100 gramos. Claro, pesa bastante más. Exactamente. Y Y luego, no te pues, va a dar la misma calidad de imagen. No no tiene te va a dar nada la que misma ver. calidad. Hay cámaras que son muy buenas y que tienen, que capturan muy rápido también y tienen un rango dinámico también bastante interesante, pero el tamaño de píxel, digamos que las cámaras reflex suelen ser de 4 micras para arriba, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que vamos a necesitar pensar que estas cámaras están ideadas para astrofotografía planetaria. Entonces, ese tamaño de píxel es muy bueno para unos resultados de una calidad de cielo mediano. No necesitamos tampoco supercielos de alta montaña, etcétera, etcétera, y limpios, sino que son cielos que prácticamente desde la ciudad vamos a poder hacer Sí. fotografía de alta calidad. Una pregunta, Raúl. Sí, ¿El tubo viene con ocular o el ocular para hacer observación habría que comprarlo aparte? viene con ocular, sí. Vale. Porque esto es importante. Ujú. Son tubos que inicialmente los setups se están pensados para que la gente se inicie en visual y que luego simplemente con la cámara, y fijaros que ya tiene su nariz, que esto es esta parte de aquí, que se enrosca en la cámara y se pone, en vez de poner el ocular, pones la cámara, tal cual, y ya está, así de simple. Con lo cual, bueno, en este caso lavarlo sería con la nariz meter la cámara en lavarlo y luego todo el conjunto meterlo en vez del ocular y En ya el está. portaocular, sí. Pero sí, sí, muy, muy cómodo. Entonces, Teo, lo siguiente que he hecho es, bueno, ¿y cómo se van a ver las fotos con este tubo? Esto hay que verlo. Esto hay que verlo, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido buscar en Astrobin algunas fotos, me he encontrado esta composición, que Que es está con exactamente, este tubo. con este tubo vamos a conseguir esto. ¿Qué te parece, Teo? Me parece que por 1.000 euros, ¿qué más quieres? Mm. Para el sol necesitaríamos un filtro solar, no Sí. vayamos a poner No. Y no cuidado. se te ocurra mirar. Exacto. Pero fijaros que la calidad es bastante, bastante Es espectacular. importante, ¿no? Tú mira los detalles de la luna. Es fantástica. Sí, fíjate, vamos a ir más en detalle. Mira qué luna, Teo. Vamos, es una maravilla. Mm. Esto con este tubo y con esta cámara, Teo. Es una maravilla, ya digo. La calidad es muy, muy alta. Muy alta, sí, sí. Fíjate con los aumentos. Wow, pues mira qué Copérnico. Mm. O sea que fíjate hasta qué punto vamos a poder hacer aumentos con este tubo, ¿no? O sea, parece pequeñito. Como se suele decir, es pequeñito pero matón. Totalmente, es una maravilla. Y ya para terminar, pues he cogido una colección de diferentes imágenes planetarias para que veáis incluso que en algunos casos hay gente que hace unas fotos que son totalmente increíbles, ¿no? Y fijaros, Espectaculares. aquí a la izquierda veis una de las primeras fotografías que hizo un vecino mío, Javi. Buenas. Ahora, Javi, Fíjate. nos debes una paella. Fíjate que él recién iniciándose en el hobby, fíjate Sí, sí. la calidad de su Júpiter, Con para que su nos luna hagamos una incluida. idea. Ujú. Es decir, a muy poquito que comencemos a trabajar con este setup, vamos a poder conseguir resultados como este. Sí. ¿Qué resultados nos pueden ofrecer? Pues ya gente pues, que lleva más tiempo A en el la que hobby. sabes manejarlo y sabes procesar bien y le sacas verdadero Claro, y que el partido. cielo también es perfecto Claro. ese día y tal, podemos llegar a tener imágenes de súper calidad, Sí, Teo. sí. Sí, sí. Entonces, que fíjate, por ejemplo, las divisiones de los anillos de Saturno con este Mm, tubo. Es una pasada. es una pasada, sí, 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 es increíble. La verdad es que parece mentira que con una tecnología así portable, relativamente económica, podamos hacer este tipo de fotografía. Es Sí, increíble, Teo. sí, sí, sí. Así que nada, si estás pensando Pues a mí en me has iniciarte, convencido, ¿eh? ¿sí? Sí, igual se acercan Reyes para hacer, mientras estás haciendo fotos, tener ahí a la familia entretenida mirando cosas, puede ser un regalazo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Fíjate porque no necesitas tampoco muchos conocimientos No, no. en equipo, ¿no? O sea que es Sí, una sí. cosa que con el wifi y una aplicación de móvil
puedes estar disfrutando de la luna, de Copérnicus, como estamos viendo en la foto. O sea que, y esto al alcance de casi de que cualquiera diría. Sí, sí. Es cuestión de, bueno, voy a ahorrar unos meses para tener un Mm, buen equipo de iniciación, porque esto es un buen equipo de iniciación, ya mm. habéis visto, las imágenes son excelentes. Y lo que me parece muy importante también es que es un equipo que es conocido, que muchos compañeros lo tienen, Lo manejan, si lo tienes problemas manejan vas a tener muy bien, infinidad muy de bien. gente que te pueda Mm. ayudar. Skywatcher es una marca que desde luego está pensando muy bien acertadamente en ofrecernos este tipo de productos, unos productos de calidad muy alta a un precio contenido, con lo cual es que no te vas a equivocar con este tipo de setup, ¿no? Sí, sí, Incluso te perfecto. diría que, Teo, si a partir de comprarte este setup quisieras avanzar a nivel medio, que ya hablaremos sobre ello, qué cosas tengo que tener en cuenta para avanzar al siguiente nivel, pues es un setup que vas a poder vender en segunda mano muy, muy Perfectamente, fácilmente, sí. perfectamente. Sí. Con lo cual es una inversión que incluso te habilita a dar el siguiente paso sin ningún problema. Muy bien. Me parece un gran equipo de iniciación para planetaria. ¿Para visual o para astrofotografía? Sí, 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 Perfecto. totalmente. Así que nada, si aún después de ver el vídeo no lo terminas de ver claro, nos dejas un comentario, te suscribes al canal, le das a la campanita porque somos unos pesados y cada 2 o 3 días estamos aquí subiendo vídeos, te vienes al Discord, que no sabéis las fotazas que os estáis perdiendo en el Discord. De verdad, chicos, nos tenéis alucinados, ¿vale? Y lo dicho, la próxima semana, setup de iniciación, pero para cielo profundo, así que no te lo pierdas. Hasta luego. Un abrazo.